Bueno, hermanos, vamos a empezar con la sesión número 4 y vamos a empezar leyendo Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Así que busquen en sus Biblias. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. La palabra del Señor dice: ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. So one of the things that Brother Steve asked us to talk about was unity of the church. Algo que el pastor Esteban nos pidió a nosotros que expongamos es acerca de la unidad en la iglesia. And we are unified. Nosotros somos uno solo, We are one people. somos un solo pueblo. As we talked about yesterday, we are the Catholic or universal church. Como hablábamos ayer, nosotros somos la iglesia católica o la iglesia universal. We are, all of us, all believers in all time and all places, the church of God. Nosotros somos todos los creyentes en todas las edades, en todos los tiempos, somos el cuerpo de Cristo. We are one people Somos un solo pueblo, with one God. con un solo Dios. But that wasn't always true for us. Pero eso no siempre fue verdad para nosotros. Once we were not a people. Alguna vez nosotros no fuimos pueblo. This is what Peter says in his letter. Esto es lo que Pedro dice en su carta. We were not a people, but now we are God's people. No éramos pueblo, pero ahora somos el pueblo de Dios. In our natural state, sin has broken our relationship with God. En nuestro estado natural, el pecado ha roto nuestra relación con Dios. We are at a distance from God because we have turned against Him. Nosotros estábamos distanciados de Dios porque nosotros le dimos la espalda, nos caminamos hacia el otro lado. We are unrighteous Nosotros no somos justos and not worthy of being in His presence. y no somos dignos de estar en su presencia. And so that's the broken fellowship that we had with God before we were saved. Entonces, esa es la comunión quebrantada que teníamos antes de que fuéramos salvados. But in that same way, we had a broken relationship with each other. Pero en la misma manera también teníamos una comunión quebrantada entre nosotros. Because we had sinned against each other, Porque teníamos pecado entre nosotros, we were not living in brotherly affection. no estábamos viviendo en un amor fraternal. God's law shows us how we ought to interact with each other. La ley de Dios nos muestra y nos enseña cómo debemos interactuar los unos con los otros. The final 6 commandments teach us how man should interact with man. Los últimos 6 mandamientos nos muestran cómo el hombre debe interactuar con el hombre. And a sin in these laws is a sin against God and a sin against our fellow man. Y el pecado en estas leyes es un pecado contra Dios y contra los hombres. Paul tells us that we were by nature thieves, Pablo nos dice que nosotros éramos por naturaleza ladrones, greedy, éramos por naturaleza codiciosos, drunkards, borrachos, revilers, calumniadores, swindlers, estafadores and worse y cosas peores before we were in Christ. antes de estar en Cristo. And so for that reason, we were alienated from each other. Y por esta razón estábamos distanciados del uno del otro. No matter what other thing might have bound us together, No importa qué otra cosa podría unirnos, like our nationality, como nuestra nacionalidad, like our families, nuestra familia or our languages, o nuestro idioma. those things were not enough to keep us bound together. Estas cosas no son suficientes para mantenernos juntos. We naturally think of ourselves before others. Nosotros naturalmente pensamos primero en nosotros y después en el resto. Think back to the very first man to be born. Piensen en el primer hombre que nació. He killed his brother. Él mató a su hermano. His closest kin he put to death. Su pariente más cercano, él lo asesinó. They should have been living in brotherly affection. Ellos debieran haber estado viviendo un amor de hermanos, But because of sin, they were not. pero a causa del pecado no estaban viviendo de esa manera. We, because we are sinful, we were not a people. A causa de que nosotros somos pecadores, nosotros no éramos un pueblo. In our fallen state, we were not God's people.
En nuestro estado caído, nosotros no éramos el pueblo de Dios. But Peter says, now we are God's people. Pero Pedro dice, ahora somos pueblo de Dios. Christ's work is sufficient to reconcile us El trabajo de Cristo fue suficiente para reconciliarnos to God hacia Dios and to one another. y el uno con el otro. Our brothers and sisters in Christ Nuestros hermanos y hermanas en Cristo are our nearest relations son nuestras relaciones más cercanas, because each of them porque cada uno de ellos, Christ gave his life for. Cristo dio su vida por cada uno de ellos. The brothers and sisters that I have in this room now, Los hermanos y hermanas que yo tengo en esta habitación, en este I- momento, I have more in common with tengo más en común con todos ellos than my own family. que con mi propia familia. Because you and I will worship together forever before the throne of God. Porque usted y yo vamos a adorar para siempre la eternidad delante del trono de Dios. We were not a people, Nosotros no éramos un pueblo, but now we are God's people. pero ahora nosotros somos el pueblo de Dios. As God's people, we serve a heavenly king. Como el pueblo de Dios, nosotros servimos al Rey soberano, al Rey de los cielos. He will suffer no competitors. Él no va a tener competencia. Glory is his alone. La gloria es solamente para Él. And for that reason, nothing else can have our allegiance. Y por eso nada más puede tener nuestra fidelidad. I already said God's covenant formula from Jeremiah 32. Ya yo dije lo que es el pacto del Señor de Jeremías 32. They shall be my people, and I will be their God. Ellos van a ser mi pueblo y yo seré su Dios. In the first commandment, God tells us, I am the Lord your God. Y en el primer mandamiento el Señor dice, yo soy el Señor tu Dios. You shall have no other gods before me. No tendréis otros dioses delante de mí. So we ought to be one single people, Entonces debemos ser un solo pueblo, worshiping one great God, unido en torno a un solo propósito, glorifying him forever. glorificar a nuestro Dios para siempre. That's what should be true for us. Eso debería ser verdad para nosotros. But the reality is that we have faced threats to that unity since the beginning of man. Pero la realidad es que nosotros hemos enfrentado la desunidad desde el inicio de la creación del hombre. This disunity comes when we put things in God's place. Esta desunidad viene cuando nosotros ponemos cosas en el lugar que a Dios le pertenece. This is idolatry. Esto es idolatría. We are worshiping something other than God, Estamos adorando algo que no es Dios. and so we divide from one another. Así que nos dividimos los unos de los otros. It is God's desire that we be united as a people. Es el deseo de Dios que nosotros nos reconciliemos los unos con los otros. From the very beginning, He set this example. Desde el inicio Él dio este ejemplo. In the garden, God gave the woman to man En el jardín del Edén, Dios le dio al hombre, a la mujer, so that they should leave father and mother and become one flesh. así para que ellos dejen padre y madre y se vuelvan una sola carne. This picture means that they should care for one another as if they were not two bodies, but one. Esta figura era de que ellos debían cuidarse el uno del otro como no dos cuerpos, sino como un solo cuerpo. Paul picks up this same instruction in Ephesians 5. Pablo da la misma instrucción en Efesios capítulo 5. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. From the very beginning, we see that man was meant to be united with man before God. Desde el inicio nosotros vemos que los hombres debían estar unidos delante de Dios, Not divided, no divididos, but because of sin, we are. pero a causa del pecado lo estamos. In His covenant people, God blesses unity. En el pacto que él hace con su pueblo, Dios bendice la unidad. Yep. Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna.
Unity is a good and pleasant thing that God has given his people. La unidad es algo bueno y complaciente que Dios le ha dado a su pueblo. And in that unity, God commands blessing. Y en esa unidad Dios demanda, da bendiciones. Because we have a life forevermore, Porque nosotros tenemos una vida que va más allá. we know that we will live together forevermore. Sabemos que vamos a vivir juntos mucho más allá del tiempo. Before God, Delante de Dios, with one purpose, con un propósito, to glorify him forever. para glorificarlo a Él para siempre. So God blesses our unity, and he gives us unity in his new covenant people. Entonces Dios bendice la unidad y Él nos da unidad a través de su nuevo pacto. Vamos a leer Filipenses 2, el 4 al 5. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Notice that Paul exhorts them to unity. Dense cuenta que Pablo los exhorta a la unidad. This is his command for them, Este es el mandamiento para ellos. and it is a command from God. Y es un mandamiento que viene de Dios. And they are to seek it diligently. Y ellos deben seguir este mandamiento diligentemente. But he says that this mind is theirs in Christ Jesus. Pero dicen que esto es solamente a través de Jesús. It is something that has been given to them by Christ, Es algo que se nos ha sido dado por Cristo. a mind and a heart that are unified. Y es un corazón que busca la unidad. And so God desires our unity. Entonces Dios desea nuestra unidad. He blesses our unity, Él bendice nuestra unidad. and he gives us unity. Y Él nos da unidad. And our unity is a witness to what Christ has done in us. La unidad es un testimonio de la obra que Cristo ha hecho en nosotros. In John chapter 17, we see Christ's high priestly prayer. Nosotros vemos en Juan 17:11, vemos la oración del sumo sacerdotal de Cristo. He lifts up to his Father the desires for his people, Él le ora al Señor sus deseos hacia su pueblo. and he asks that the Father make us unified. Y Él le pide al Señor, al Padre que los unifique. Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. He wants us to be unified as they are unified. Él quiere que nosotros seamos unificados como el Padre y Él son uno. And he gives us a reason that this unity is good before the world, Y Él nos da una enseñanza de que esta unidad es buena delante del mundo, because it is part of our witness. porque es parte de nuestro testimonio. Again, in John 17, De nuevo, en Juan 17:21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. because we have been united, the world sees that Christ has worked in us. Porque nosotros hemos sido unidos, el mundo ve que Cristo ha obrado en nosotros. When they see the love that we have for one another, they know we are Christ's. Cuando ellos ven el amor que tenemos los unos con los otros, ellos ven a Cristo. They know that he has done something amazing in us, Ellos ven que Cristo ha hecho algo maravilloso en nosotros and we are different from the world. y que somos diferentes del mundo. We are not like we were before. No somos como éramos antes. We are not seeking our own good over the good of our brothers. No estamos persiguiendo nuestro propio bien antes que el bien de nuestros hermanos. But we are loving them more than we love ourselves. Pero estamos amándolos a ellos más que lo que nos amamos a nosotros mismos. If that's not true for us, Si eso no es realidad para nosotros, if we don't have unity, si no tenemos unidad, then what are we showing the world? entonces, ¿qué le estamos mostrando al mundo? We're showing the world that Christ can't make his people one. Estamos mostrándole al mundo que Cristo no puede unir a su pueblo. And if he can't make his people united, Y si Él no puede unir a su pueblo, why should we think he can unite us to himself? ¿qué nos hace pensar que Él nos puede unir a nosotros con Él? Our disunity is a witness against the work of Christ. Nuestra desunidad es un testimonio en contra de la obra de Cristo. This is our violation of God's law. Esta es una violación de la ley de Dios. But we trust in his grace Pero nosotros confiamos en su Be- gracia, because he is making us more like him.
porque Él nos ha hecho más como Cristo. He has given us a mind of unity. Él nos ha dado una mente de unidad. He will make us one people. Él nos va a hacer un solo pueblo. We are united around the gospel. Nosotros somos unidos en el Evangelio. Now, what that means is that we're not united around the things of the world. ¿Qué significa esto? Que no estamos unidos por las cosas de este mundo. There are a lot of great things out there. Hay muchas cosas buenas allá afuera en el mundo. Just a couple of days ago, I saw an entire mall full of people excited about Ecuador winning in soccer. Hace unos días vi un montón de gente emocionada acerca de el Ecuador jugando. And that is great. Y eso es bueno. It's not sinful to be excited, No es pecaminoso estar emocionado, but it's not the thing that unites us most. pero no es lo que más nos une. We are united around the truth of God's word. Nosotros somos unidos por la verdad de la palabra de Dios. I love you and you love me not because of a soccer team, Yo lo amo a usted y usted me ama a mí, no por un juego de fútbol, but because Christ has loved us. sino porque Cristo nos ha amado And we love Christ. y nosotros amamos a Cristo. And so we're united in Christ, Así que nosotros estamos unidos en Cristo, but not with those who deny that truth. pero no estamos unidos con los que niegan esa verdad. If we claim that we are united with those who deny Christ, Si decimos que estamos unidos con aquellos que niegan a Cristo, then we lie about who God is, entonces estamos mintiendo acerca de quién es Dios and we lie about what Christ has done. y mentimos acerca de lo que Cristo ha hecho. Because Christ has not reconciled his people to the world. Porque Cristo no ha reconciliado su pueblo con el mundo. In fact, he says the exact opposite. De hecho, Él dice totalmente lo contrario. Mateo capítulo 10, versículo 34 y 36. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. I've heard stories this week about people who have lost family because they have believed in Christ. Yo he escuchado historias esta semana de personas que perdieron su familia They've por lost- creer en Cristo. They've lost possessions Perdieron posesiones and jobs. y trabajos. The truth is that the gospel separates us from those who deny it. La verdad es que el Evangelio nos separa de aquellos que niegan el Evangelio. The world will not love those who love Christ. El mundo no va a amar a aquellos que aman a Cristo. In fact, it will hate us. De hecho, van a odiarlos. Juan 17:14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. The world will hate us because it hated Christ. El mundo va a odiarnos porque ellos odian a Cristo. He is not of the world, Él no es parte del mundo. and one day he will take us out of the world, Y un día Él nos va a sacar del mundo and he will make all things new. y va a hacer todo nuevo. So those who don't confess the gospel of Christ, Entonces, aquellos que no confiesan el Evangelio de Cristo, they are opposed to him. ellos están en oposición a Él. They hate him. Ellos lo odian. They hate us. Ellos nos odian a nosotros. So we cannot be in fellowship with them. Así que no podemos estar en hermandad, en compañerismo con ellos. Now, in reality, does that mean that you don't get to talk to somebody who doesn't believe in Christ? Ahora, en la realidad, esto significa que no podemos hablar con alguien que no conoce a Cristo. Obviously not. Claro que no. You are supposed to reach the lost with the gospel. Se supone que usted llegue hacia ellos con el Evangelio. That is the relationship that we have with unbelievers. Esa es la relación que nosotros tenemos con los que no son creyentes, That we desire their salvation. que deseamos su salvación That we will love them, that they would be saved, y que vamos a amarlos para que ellos sean salvos. but that we would not be united with them as if they are our brothers. Pero no vamos a estar unidos con ellos como si fuéramos hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, versículos del 2 al 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. As close as our friendships and relationships might be with unbelievers, Tanto como nuestras relaciones con personas que no son creyentes sean tan cercanas,
as good and as moral and as loving as they might be, y pueden ser muy buenas y amorosas como pueden llegar a ser, we know that those who do not believe sabemos que aquellos que no creen are in rebellion against God están en rebelión en contra de Dios and opponents of Christ. y están rechazando a Cristo. So we must pray that they believe, Así que debemos orar para que ellos crean, that they repent, para que se arrepientan and that they would be united with us y que para que sean unidos con nosotros in fellowship with God en compañerismo con Dios and with one another. y los unos con los otros. So how do we nurture this unity? Entonces, ¿cómo fomentamos esta unidad? We'll look at just a few examples, Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. one of which is humility. Uno de ellos es la humildad. It is easy for us to be prideful. Es fácil para nosotros ser orgullosos. Pride is part of our natural state. El orgullo es parte de nuestro estado natural. When we are fallen, we think, I know what is best. Cuando estamos en un estado caído, pensamos, yo sé lo que es mejor We para think, mí. we think, I know what's right. Piensan, yo sé lo que es correcto. We think, I can be good. Piensan, yo puedo ser bueno. But this pride is self-worship. Pero este orgullo es una forma de autoexaltación. And any worship of something that is not God is idolatry. Y cualquier cosa que adoremos que no es Dios, esto se llama idolatría. So pride is idolatry. Entonces el orgullo es idolatría. The prideful man believes he deserves to be elevated. El hombre orgulloso piensa que él merece ser elevado, puesto en un lugar más alto. He believes he is God. Él piensa que él es Dios. He believes that his good fortunes are because of his work. Él piensa que lo bueno que él tiene es por causa de sus propias obras. Remember the prideful sin of Nebuchadnezzar. Piensen en el rey Nabucodonosor, este rey orgulloso. Daniel 4:30. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Nebuchadnezzar saw the blessings he had, Nabucodonosor vio las bendiciones que él tenía and he believed he earned them. y él creyó que se las ganó por su cuenta. He believed they were rightfully his. Pero él creyó que era algo que se merecía, que era para él. He was a prideful man. Era un hombre orgulloso. And as we see in his story, God opposes the proud. Y como vemos en la historia, Dios se opone a este orgullo. He humbled Nebuchadnezzar Y él humilla a Nabucodonosor and showed him he was just a beast in the field y le muestra que él solamente era una bestia en el campo, until he raised him up again, hasta que lo volvió a levantar. as God must do with all of us. Como Dios ha hecho con todos nosotros, He must break our pride Él tiene que deshacerse de nuestro orgullo and raise us up. y levantarnos. And we can do that because Christ humbled himself for us. Y nosotros podemos hacer eso porque Cristo se humilló por nosotros. We are not capable of being humble in our own power, No tenemos el poder de ser humildes en nuestro propio poder, but we must look to the one who is humbled and can make us humble. sino que debemos mirar a aquel que es humilde y que nos puede hacer humildes. Filipenses 2, versículos del 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Christ humbled himself for his people Cristo se humilló a sí mismo por su pueblo, to redeem us para redimirnos and to enable us to be humble. y para hacernos capaces de ser humildes. We should walk as he walked. Debemos caminar como Él caminó. If we are humble, Si nosotros somos humildes, it protects us from disunity. nos protege de la desunidad. Because Paul tells us that being humble means Porque Pablo nos enseña que ser humilde significa a willingness to count others more significant than yourself. estar dispuesto a considerar a los demás como más importantes que uno mismo. So if we're humble, we As- don't divide, Así que si somos humildes, nosotros no buscamos la división. not over petty things. No buscamos pelear. We don't divide because we are in Christ. Nosotros no buscamos la división porque estamos en Cristo. So practically that means when we have disagreements, Entonces, prácticamente significa que cuando tenemos desacuerdos, if the gospel is not at stake, si el evangelio no está presente,
We come with a humble heart and a willingness to defer. Nosotros no venimos con un corazón humilde para conversar. As we saw earlier, there are different levels of doctrine. Como nosotros vimos antes, hay diferentes niveles de doctrina. First level doctrines we all must agree on to be believers. Vemos las doctrinas de primer lugar que debemos todos estar de acuerdo, But second level doctrines are ones we can disagree on. pero en las doctrinas de segundo nivel Though son cosas que podemos estar en desacuerdo. Though it might mean that we worship in separate churches. Que tal vez esto haga que adoremos en iglesias diferentes. Our Presbyterian brothers and sisters, Por ejemplo, tenemos a nuestros hermanos presbiterianos. we love them. Los amamos. They are Christians. Ellos son cristianos. We know that we will worship together in glory. Sabemos que vamos a adorar juntos en gloria. But for now, we disagree in enough that we don't worship together here. Pero por ahora nosotros estamos en desacuerdo en algunas cosas que no permite que adoremos juntos. But we will be together once more. Pero vamos a estar juntos una vez más. So in humility, we understand that they are genuine believers. Entonces, en humildad nosotros reconocemos de que ellos son creyentes genuinos And we walk in fellowship with them y caminamos en compañerismo con ellos before the Lord. delante del Señor And we wait for that day when we will be unified completely. y esperamos ese día en el que seamos unificados completamente. Now, there are also third level doctrines. Ahora también hay doctrinas de tercer nivel And those that we can disagree on even within the same body. y también esas son doctrinas que podemos estar en desacuerdo incluso en el mismo cuerpo de Cristo, en la misma iglesia. Like I said earlier, Pastor Sean and I disagree on eschatology. Como dije antes, el pastor Sean y yo no estamos de acuerdo en escatología. And I'm willing to bet that all of us in this room don't all agree on everything. Y estoy seguro de que todos en esta habitación no están de acuerdo en todo. And so in humility, we understand that God has given us different understandings. Y en humildad nosotros reconocemos que Dios nos ha dado diferentes formas de entendimiento. And we stay united around those core doctrines, Y nosotros estamos firmes en estas doctrinas nucleares, trusting that the Lord will make everything clear to us. sabiendo que el Señor nos va a dar unidad a todos. So for humility, remember, pastors, Así que para humildad, recuerden, pastores, you didn't build the church. usted no construyó la iglesia. Christ builds his church. Cristo construyó su iglesia. And so for humility, you can be humble Y entonces, para humildad, usted puede ser humilde. because you know that God is able to work through others. Porque sabe que Dios puede obrar a través de otros. He didn't need you to start his church. Él no te hizo que te hagas cargo de la iglesia. And he doesn't need you to continue it. Y Él te necesita para continuar con su iglesia. He works through many hands. Él trabaja a través de muchas manos. So in humility, we see how God is working in our brothers. Entonces, en humildad vemos cómo Dios trabaja en nuestros hermanos. And we don't sit pridefully over them, Y no nos sentamos por encima de ellos con orgullo, but we encourage what God is doing in them. sino que animamos lo que está haciendo Dios en ellos. And we desire to see the blessings of God flourish. Y deseamos ver las bendiciones de Dios, ver que florezcan en ellos. So in humility, we can protect ourselves from disunity. Entonces, en la unidad en humildad podemos protegernos los unos a los otros de la desunidad. But what happens when you've been humble and the other person hasn't? ¿Y qué pasa cuando tú has sido humilde pero la otra persona no? What happens when you're the one sinned against? ¿Qué pasa cuando tú eres el que ha hecho un pecado contra usted? Then we practice patience and long suffering. Entonces ahí practicamos paciencia y esperar con paciencia en sufrimiento. We are all still sinners. También somos pecadores. It's possible that I offended somebody in this room today. Tal vez es posible que yo he ofendido a alguien en esta habitación hoy. We're not perfect. No somos perfectos. And so we know that we will sin against each other, Y sabemos que vamos a pecar contra los otros. but we mustn't forget that we have primarily sinned against God. Pero debemos recordar que nosotros primero hemos pecado contra Dios. And how much patience has he shown us? Y cuánta paciencia Él ha mostrado hacia nosotros. When we were fallen and unbelieving, Cuando nosotros estábamos caídos y no éramos creyentes, he was patient. Él fue paciente. Now, as believers, we still sin, and yet he is patient. Y aún ahora que nosotros somos creyentes, seguimos pecando en contra de Él.
It would have been right for God to condemn us immediately, Hubiera sido justo de parte de Dios condenarnos inmediatamente, but He waited. pero Él esperó. And now we believe. Y ahora nosotros creemos. And He waits and works in us. Y Él espera y trabaja en nosotros. And so, as God has been long suffering, Entonces, como Dios ha sufrido pacientemente, we are to be long suffering for one another. nosotros debemos sufrir pacientemente el uno por el otro también. Colosenses 3, versículos de 2 al 13 dice: Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. We know that God has been good and patient to us. Sabemos que Dios ha sido bueno y paciente contra nosotros. So, can we be less patient? Así que no podemos ser menos pacientes. Is our judgment more urgent than God's? Es tal vez lanzar nuestro juicio es más urgente de lo que Dios tiene que decir, Or will we wait on the Lord? o vamos a esperar en el Señor. So, in our churches, when we're sinned against, Entonces, en nuestras iglesias, cuando pecamos contra alguien, yes, we confront. cuando alguien tiene pecado, sí, confrontamos el pecado. We exhort and we pray. Nosotros lo exhortamos y oramos por él. And we wait on the Lord to work. Y esperamos que el Señor obre. If it is not necessary to divide for the good of the church, Y si no es necesario dividir por el bien de la iglesia, we trust it to the Lord. nosotros confiamos en el Señor. And we suffer long. Y nosotros sufrimos pacientemente. And we can suffer long because we love one another, Y podemos sufrir pacientemente porque nos amamos los unos con los otros. because we have been loved. Porque nosotros hemos sido amados. God has shown a great love to us, and so we can love one another. Dios ha mostrado un gran amor hacia nosotros, así que también podemos mostrar ese mismo amor. And He's given us an example of this love. Y Él nos ha dado un ejemplo de este amor. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 11 al 16. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Christ has loved us, and so we know how to love. Cristo nos ha amado, así que nosotros sabemos cómo amar. Love is the ultimate promoter of unity. El amor es el mayor promotor de la unidad. It is the motivation for all unity to flourish. Es la que promueve que toda la unidad florezca. In the famous love chapter in 1 Corinthians, we see what love is. En el famoso capítulo del amor vemos lo que es el amor. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. A person for whom these things are true Y la persona que piensa que estas cosas son verdad cannot live in disunity with their brothers. no puede vivir en desunidad con sus hermanos. And these things are made true of us in Christ. Y estas cosas realmente son una bendición en Cristo. If we remember our love for one another, we Sí. can't be anything but united. Si recordamos esta unidad y el amor entre los unos y los otros, no podemos buscar la desunidad. If we love one another, we won't break fellowship. Si nos amamos los unos a los otros, no vamos a romper el compañerismo. Because God loves us and doesn't break fellowship. Porque Dios nos ha amado a nosotros y no ha roto esta relación, este compañerismo. If a husband breaks fellowship or relationship with his wife, Si un esposo rompe el compañerismo con su esposa, we call that faithlessness. nosotros hablamos que eso es infidelidad. But God is not faithless. Pero Dios no es infiel. When we are faithless, Cuando nosotros somos infieles, God is faithful. Dios es fiel. In Hebrews 13:5 he says, Y en Hebreos 13:5 dice, nunca te dejaré ni te desampararé. He will never forsake his people.
Él nunca va a abandonar a su pueblo. And so in love, we should not forsake one another. Entonces, en amor no debemos abandonarnos los unos a los otros. We ought to love as God loves. Debemos amar como Dios ama. We love one another. Nos amamos los unos a los otros. And so we have fellowship in Christ. Así que tenemos compañerismo en Cristo. Because unity comes from being more like Christ. Porque la unidad proviene de ser más como Cristo. If we become more like Him, Si nos volvemos más como Él, we become more united. nos volvemos más unidos. This is the process called sanctification. Este es el proceso que se llama santificación. This is the thing that comes after justification. Esto es lo que viene después de la justificación. These are the good works that we walk in. Estas son las buenas obras sobre la cual nosotros caminamos. They don't make us more righteous. No nos hace más justos, They don't gain us merit. no nos hace tener más mérito delante de Dios, They make us more like Jesus nos hace más como Jesús, so that we may love God and love one another. para que podamos amar más a Dios y a los unos a los otros. This is the work that God does in us. Este es el trabajo que Dios hace en nosotros. And so we should earnestly be in prayer that we will be sanctified. Entonces nosotros debemos orar que nosotros seamos santificados. We are to work hard unto that. Debemos trabajar duro para eso. And as we labor, we trust that Christ will empower us Y mientras nosotros obramos, confiamos en Cristo de que Él hace la obra en nosotros, because we are His people, porque somos su pueblo, one people. un pueblo. Colossians. Colosenses capítulo 3, el 9 al 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. So in long suffering and in humility and in love, Entonces, en sufrir pacientemente y en humildad y en amor, we mirror Christ. nosotros imitamos a Cristo. And this is something He does in us. Y esto es algo que Él hace en nosotros. And we trust that we will be sanctified. Y nosotros confiamos de que seremos santificados. As much as we are still divided, Incluso aunque estemos divididos, we know that God is still at work in us. sabemos que Dios sigue obrando en nosotros. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. These standards for unity Estos estándares para unidad are really impossible standards for us. son realmente estándares imposibles para nosotros. Who of us can be humble like Christ is humble? ¿Quién puede ser humilde como Cristo fue humilde? Who of us can be long-suffering like God has been? ¿Quién puede esperar sufrir pacientemente como Dios lo ha hecho? Who can love as we have been loved? ¿Cómo podríamos amar nosotros como Dios nos ha amado? We fall short of that every day. Nosotros no cumplimos con esto todos los días. We see the reality of it in our churches Nosotros vemos la realidad en nuestras iglesias and in our homes. y nuestras casas. But we know that Christ is working in us and He won't finish until it is done. Y sabemos que Cristo está obrando en nosotros y que Él va a obrar hasta que esté hecho. So as we fail to keep God's law towards one another, Allí mientras fallemos en cumplir la ley de Dios, que es amarlos los unos a los otros, we don't trust in our works to gain unity. nosotros no confiamos en nuestras obras para la unidad. We trust in the grace of God, Confiamos en la gracia de Dios in the atoning work of Christ, y en la obra expiatoria de Cristo. to work in His people and never fail. Y para que Él trabaje en su pueblo y que nunca va a fallar. Unity is what God desires for us, La unidad es lo que Dios desea para nosotros and that is what He's going to give us. y eso es lo que nos va a dar. Let us pray for that and long for that. Oremos por eso y All the days of esperemos our por life. eso All the days of our life. todos los días de nuestra vida. Thank you. Gracias.